Imaginen la antigua Grecia, mucho antes de los telescopios o las computadoras, donde los pensadores contemplaban el mismo cielo que vemos hoy. Rastrearon el Sol, la Luna y los planetas errantes, no solo como observadores, sino como innovadores. Entre sus creaciones había algo extraordinario, el mecanismo de Anticitera. Fabricado hace más de 2000 años, es la primera computadora analógica conocida en el mundo. ¿Su propósito? Modelar los cielos y predecir los movimientos celestes, un cosmos portátil en bronce. Construir un dispositivo así requería astronomía, matemáticas e ingeniería avanzadas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. El mecanismo de Anticitera es un mensaje del pasado, que sobrevivió siglos bajo el agua para revelar la brillantez de sus creadores. Su descubrimiento es una historia de detectives que involucra a buzos, arqueólogos y científicos, cada pista profundizando el misterio. Este dispositivo nos obliga a reconsiderar la línea de tiempo de la innovación humana. No es solo un artilugio antiguo, es un testimonio del poder perdurable de la curiosidad humana. Los engranajes y diales del mecanismo susurran una historia olvidada de genio. Demuestra que el deseo de comprender nuestro lugar en el universo es atemporal. Cada fragmento se suma a una historia que desafía nuestras suposiciones sobre la historia. El mecanismo de Anticitera es un mensaje de bronce en una botella, enviado a través de milenios. Sobrevivió en las profundidades del mar para decirnos que nuestros antepasados eran más brillantes de lo que imaginábamos. Esto no se trata solo de tecnología. Se trata de la mente humana alcanzando las estrellas. La historia de este mecanismo es un viaje de redescubrimiento. Nos recuerda que la búsqueda para comprender el cosmos es tan antigua como la civilización misma. Nuestra historia comienza en 1900, en las tormentosas aguas cerca de Anticitera. Buzos griegos de esponjas buscando refugio tropezaron con un naufragio lleno de estatuas de bronce y mármol. El naufragio era un barco de carga de la época romana, perdido alrededor del 65 a.C., sus tesoros conservados en el fondo del mar. Entre el arte y los artefactos había un trozo corroído de bronce, pasado por alto y confundido con escombros. Fue enviado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde permaneció desapercibido. Meses después, mientras el trozo se secaba y se agrietaba, el arqueólogo Valerio Sestais vio una rueda dentada en su interior. Propuso que era un antiguo reloj astronómico, una idea recibida con incredulidad. No se suponía que existieran engranajes de tal precisión en el mundo antiguo. Muchos lo descartaron como un objeto moderno perdido en el mar. Pero el misterio había comenzado. ¿Qué era este dispositivo y cómo terminó en un barco hundido? El descubrimiento desataría la primera gran expedición arqueológica submarina. Los buzos desafiaron profundidades peligrosas para recuperar estatuas, cerámica y cristalería. Sin embargo, fue el modesto trozo de bronce lo que cambiaría la historia. Su verdadera importancia solo se revelaría a través de décadas de investigación. El mecanismo de Anticitera estaba a punto de reescribir lo que creíamos posible en el mundo antiguo. Una maravilla olvidada, esperando los ojos adecuados para verla. El viaje para desentrañar sus secretos acababa de comenzar. ¿Qué era este extraño dispositivo? Durante décadas, los científicos se devanaron los sesos con sus fragmentos corroídos. Pieza por pieza, descubrieron un mecanismo de una complejidad asombrosa. Imaginen una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos con diales en ambos lados, impulsada por una red de engranajes de bronce entrelazados. El dial frontal mostraba el Sol y la Luna contra el zodíaco, un calendario griego en movimiento. Al girar una manivela, los engranajes zumbaban mostrando las posiciones celestes para cualquier fecha elegida. Algunos engranajes eran tan intrincados como los de los relojes fabricados siglos después. La parte trasera presentaba diales en espiral para el ciclo metónico, un calendario de 19 años y el ciclo de Saros, que predecía eclipses. Esta máquina podía pronosticar eclipses solares y lunares incluso anotando su color y características. Era más que un calendario, era un planetario portátil, una calculadora astronómica. El mecanismo de Anticitera capturó el cosmos griego en un dispositivo que podías sostener en tus manos. Fue una maravilla de la ciencia y la artesanía siglos adelantada a su tiempo. Cada dial e indicador revelaba la comprensión del universo por parte del mundo antiguo. El mecanismo sigue siendo uno de los inventos más asombrosos de la historia. El genio del mecanismo de Anticitera reside en sus engranajes.
no eran solo ruedas dentadas, sino que modelaban los complejos e irregulares movimientos de los cuerpos celestes. La velocidad variable de la Luna se replicó utilizando un ingenioso mecanismo de pasador y ranura, un concepto que se creyó inventado un milenio después. Los recuentos de engranajes codificaban ciclos astronómicos: 235 dientes para el ciclo metónico, 53 para el ciclo de eclipses de Saros. Estos números reflejaban siglos de observación, transformados en poesía mecánica. El mecanismo no solo rastreaba los cielos, conectaba los ciclos cósmicos con eventos humanos, como los Juegos Olímpicos. Las inscripciones en los diales vinculaban el cosmos con la cultura y la celebración. Esta era una herramienta para todos, cerrando la brecha entre el cielo y la tierra. El mecanismo de Anticitera fue una obra maestra de la ciencia y la sociedad. Se erige como un puente entre los cielos y la humanidad. A pesar de todo lo que hemos aprendido, el mecanismo de Anticitera sigue siendo misterioso. ¿Quién lo construyó? ¿Fue obra de Hiparco, Arquímedes o un genio desconocido? Si no era único, ¿dónde están los demás? ¿Por qué desapareció esta tecnología durante más de 1000 años? Solo tenemos un tercio del dispositivo original. ¿Qué hacían las partes que faltaban? ¿Pudo haber rastreado los 5 planetas conocidos, modelando sus complejos movimientos? La historia completa puede haberse perdido, pero las preguntas que plantea son tan fascinantes como las respuestas. Desbloquear los secretos del mecanismo requirió la ciencia moderna. Los primeros rayos X revelaron su identidad como una computadora astronómica, pero los detalles permanecieron ocultos. En 2005, tomografías computarizadas avanzadas mapearon cada engranaje e inscripción en 3D, revelando un manual de usuario grabado en bronce. Las imágenes de transformación de reflectancia expusieron textos superficiales tenues que describían predicciones de eclipses y juegos atléticos. Estas tecnologías nos permiten conversar con la ciencia antigua, leyendo mensajes perdidos durante milenios. Cada nuevo descubrimiento profundizó nuestra comprensión de su complejidad. El mecanismo de Anticitera se convirtió en un puente entre las mentes antiguas y modernas. El mecanismo de Anticitera destrozó las suposiciones sobre la tecnología antigua. Demostró que los griegos no eran solo teóricos, sino maestros ingenieros. Los engranajes de precisión y la mecánica miniaturizada existieron mucho antes del Renacimiento. Este artefacto sugiere que la historia no es una línea recta. Los picos tecnológicos pueden perderse y olvidarse. La desaparición del mecanismo después de la era romana es un humilde recordatorio de la fragilidad del conocimiento. Textos antiguos que alguna vez fueron descartados como fantasía, ahora parecen plausibles. El mecanismo de Anticitera es la prueba de que el pasado encierra más maravillas de las que jamás imaginamos. Las inscripciones del mecanismo revelan una cultura fascinada por la belleza y el significado del cosmos. Los textos sobre eclipses describían no solo el momento, sino el color y la magnitud, detalles para maravillarse, no solo para calcular. Estudios recientes sugieren una fecha de inicio alrededor del 178 o 205 a.C., quizás marcando un evento especial o la finalización del dispositivo. Creado en un centro de aprendizaje griego, viajó en un barco romano y luego desapareció bajo el mar durante 2 milenios. Encontrado por casualidad, sobrevivió contra todo pronóstico para inspirar a generaciones. ¿Comprendió su último usuario todo su poder? Imaginen mostrar a un patrón romano el futuro, prediciendo eclipses con un giro de la manivela. El mecanismo de Anticitera es una historia de supervivencia, ingenio y curiosidad cósmica. Nos invita a preguntarnos cómo se sentiría sostener un universo en las manos. El mecanismo de Anticitera es más que un artefacto. Es un espejo de nuestra curiosidad atemporal. El impulso de su creador por comprender el cosmos resuena en nuestras propias búsquedas de hoy. Este dispositivo nos recuerda ser humildes con el pasado. Las mentes antiguas fueron capaces de hazañas asombrosas. La historia del mecanismo es una de conocimiento perdido, redescubierto después de siglos. Nos hace preguntarnos qué más yace enterrado, esperando ser encontrado. Cada vez que miramos el cielo nocturno, nos conectamos con esos antiguos observadores de estrellas. El mecanismo de Anticitera es una declaración de que el universo es ordenado, hermoso y conocible. Recuerden la mente que lo imaginó, las manos que lo construyeron. El deseo de alcanzar las estrellas es uno de los rasgos más antiguos de la humanidad. El cosmos está esperando,
Sigamos haciendo preguntas y nunca perdamos nuestro sentido de asombro. Suscríbanse para no perderse de más videos sorprendentes. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus familiares y amigos y comenten qué les pareció el video. Hasta la próxima.